Propuesta la de Escrivá que, como ven, rechazan los sindicatos y también la propia vicepresidenta Yolanda Díaz. Vamos a tratar de analizarlo con Daniel Lacalle. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, te pido una primera valoración sobre este planteamiento que propone Escrivá de aumentar el periodo para calcular la pensión. Bueno, lo primero es un parche y lo segundo es una bajada de pensiones. Es una bajada de pensiones generalizada porque al aumentar el periodo de cálculo y además subir las bases de cotización, lo que está haciendo básicamente es que paguemos muchísimo más y además cobremos mucho menos y más tarde. Y además, efectivamente, lo que hace es bajar la pensión a todos los trabajadores que coticen más de esos 30 años, que son una parte muy importante de la fuerza laboral, ¿no? Cualquier persona que cotice 40, 50 años, pues va a estar literalmente pagando cotizaciones para nada. Yo creo que es una propuesta, esos son los parches que están haciendo desde el gobierno, que lo que hacen además es redundar en el problema que sigue generándose dentro de la seguridad social. El problema de la seguridad social no es un problema de mala composición de un sistema de reparto. Hay muchos sistemas de reparto en España. El problema de la seguridad social es que cada vez se suben más las cotizaciones sociales en un país que tiene la tasa de paro más alta de Europa, más economía sumergida que la media europea, y además tiene empresas mucho más pequeñas. Lo que hace es que la capacidad de generación de ingresos de la seguridad social se merma y las pensiones se bajan en términos reales siempre, que es lo que está ocurriendo. O sea, van a ir con una idea, con una propuesta aparentemente ideológica de subida de pensiones que en realidad lo que disfraza es una bajada en términos reales año tras año hasta el final del periodo de cotización, y también una bajada en términos reales para los que estamos cotizando hoy. No sé si consideras que supone también un endurecimiento a la hora de poder acceder a esa jubilación. No lo es. Eso, lo que dice Yolanda Díaz, es una manera de decir que, bueno, pues que no está de acuerdo, porque lo que propone Yolanda Díaz tampoco tiene ningún sentido económico. Seamos claros. O sea, lo que propone Yolanda Díaz es que un sistema que es eminentemente insostenible, ya llevamos muchos años de subidas de impuestos, de reformas y contrarreformas y más reformas, etcétera, es un sistema insostenible. Con la propuesta de Escrivá, que es mala y que son parches, el agujero de la seguridad social será estructural de unos 25.000 millones. Si se hiciese lo que propone Yolanda Díaz, lo que propone Podemos, el agujero estructural de la seguridad social sería de aproximadamente 65.000 millones. O sea, estamos hablando de propuestas por parte del gobierno, los socios de gobierno y los sindicatos, que no solucionan absolutamente nada. Le pregunta a Josep María Francas. Sí, Daniel, ¿qué tal? Mira, es que, a ver, me parece claro que el sistema actual, tú lo has llamado insostenible, se podría decir quebrado, y creo que no sería injusto. Es decir, el sistema actual no va a ningún sitio. Hay que reformarlo. ¿Cuál es la reforma que permitiría que no nos fuéramos a freír espárragos en el tema de las pensiones? No existe ninguna solución que no pase por una reestructuración del sistema de reparto. La inmensa mayoría de los países de nuestro entorno no tienen sistemas que son 100% de reparto como el español. ¿Qué significa un sistema de reparto? Que los que estamos cotizando ahora pagamos las pensiones de los que se han jubilado ahora. Y tampoco tienen un sistema eminentemente político en el que cada vez que hay unas elecciones el gobierno de turno dice: uy, yo soy el que sube las pensiones, y le pasa el agujero al siguiente. Entonces, no hay ninguna solución en la que no se tenga que hacer una reforma importante ahí, y se tiene que hacer una transición a un sistema en el que haya una parte de capitalización y una parte de reparto, como tienen los países nórdicos, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Pero lo que tenemos que ser conscientes
es que 2 más 2 no suman 22. Una persona que cotiza 30, 40, una persona que cotiza 40 años, para hacer los datos claros, una persona que cotiza 40 años en términos netos y reales, consumiría el 100% de lo que ha cotizado en los primeros 12 años de jubilación. Por lo tanto, todo el tiempo posterior a esos 12 años está recibiendo dinero, literalmente, como una subvención. No pasa nada. Para ello, tenemos que entender que para que eso ocurra, la economía española tiene que crecer más, reducir más el desempleo y aumentar el tamaño empresarial. 3 factores. Subiendo las cotizaciones sociales, poniendo más impuestos y más trabas burocráticas, literalmente estás bajando las pensiones a futuro. Entonces, en vez de plantearse parches, que es lo que hace constantemente, no solamente el gobierno español, lo ha hecho el gobierno francés, subiendo impuestos y luego ha recortado las pensiones 7 veces en menos de 15 años. Entonces, yo creo que lo importante aquí es darse cuenta de que si queremos tener un sistema de pensiones que efectivamente, como tú dices, no es un sistema capitalizado, es decir, no es un sistema que va a seguir, que va a machear gastos con ingresos 100% del tiempo, pero sí tenemos que tener uno más sostenible y tenemos que mirar. Muchas veces este gobierno y sus socios hablan muchísimo de los países nórdicos y somos muy poco nórdicos. Tenemos que tener, primero, las pensiones no contributivas no deberían estar en la seguridad social. Eso ya en sí mismo es un engaño, porque eso es un dinero que estamos pagando todos, bien, ¿vale?, a personas que jamás han contribuido o que han contribuido muy poco y que debería estar en los presupuestos. Y el gobierno lo que no puede hacer es pasar eso a la seguridad social, que es algo que se ha hecho constantemente, que es pasar gastos a la seguridad social en la época en la que había una caja excedentaria, y ahora entonces ellos negocian unos presupuestos en los que la parte de la seguridad social incluye toda una cantidad de gastos que no tienen absolutamente nada que ver con las pensiones contributivas. Las pensiones contributivas están capitalizadas, es decir, las personas que estamos contribuyendo y las que están recibiendo una pensión contributiva, esas se machean. En esas no hay gran problema. El problema es que se han pasado toda una cantidad de pensiones que no son contributivas a la seguridad social, y eso genera este agujero que yo digo. Entonces hay que hacer una reforma integral, pero claro, nadie en un país en el que hay una elevadísima cantidad de jubilados que votan, no hay ningún partido, ninguno en el arco parlamentario que quiera hacer una reforma realmente sostenible del sistema de pensiones. Y he entendido, has dicho que si quitáramos las no contributivas, es decir, si quitáramos todo aquello que no tiene nada que ver con el sistema real de pensiones, Sí. ¿estaría equilibrado el sistema? Ahora mismo sí. Pues eso los ingresos que se reciben ahora mismo, y obviamente en el periodo de pandemia no, pero en el del año 2014 al 18 también, los ingresos por cotizaciones y el pago de pensiones contributivas estaban macheados. El diferencial es muy pequeño. Es decir, el déficit de la seguridad social sería perfectamente manejable en periodos de crisis si se pasasen las pensiones no contributivas y las ayudas, que me parecen maravillosas, pero deberían estar en el presupuesto, igual que el resto de ayudas que se dan a otras cosas. El engaño es que se presentan unos presupuestos en el que no se incluyen esos gastos que están fuera de lo que es la entrada y salida de dinero de los contribuyentes, y claro, entonces el agujero, por definición, siempre va a aumentar. O sea, todas estas propuestas que está haciendo Escrivá y las de Podemos ahondan ese agujero en el que hay cada vez más gastos que no tienen ninguna contrapartida en ingresos, y en el que además los ingresos están cada vez más penalizados porque afectan al empleo y al crecimiento. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego.